Hola amiguísimos, hola amiguísimas, bienvenidos una vez más. El día de hoy estaremos hablando sobre qué es el Antiguo Testamento y de qué trata este Antiguo Testamento. Amiguísimos y amiguísimas, no se olviden de suscribirse, no se olviden de activar la campanita, ni tampoco se olviden que soy Gabriel Velastegui. Y ya saben que me pueden decir Gabo, Gabrielito, Gabriel, como ustedes gusten, como deseen, amiguísimos y amiguísimas. Vamos a ver de qué se trata el Antiguo Testamento y qué es este Antiguo Testamento. Bien, amiguísimos y amiguísimas, para iniciar con este tema sobre qué es el Antiguo Testamento y de qué se trata, pues necesitamos en primer lugar entender qué es testamento. Y testamento aquí lo vamos a ver qué es para los hombres y qué es testamento para Dios. Así que mi amiguísimo y mi amiguísima, para los hombres conocemos que un testamento lo escribe una persona que está a punto de fallecer. Una persona que tiene que dejar sus bienes a sus hijos, primos, nietos, sobrinos, yo no sé a quién, pero esta persona que está a punto de fallecer, pues escribe este testamento que viene a ser un documento que certifica que ha dejado su casa, su dinero, sus carros, sus autos, motocicletas, lo que sea que tenga, que ha dejado a ciertas personas. Entonces eso es testamento aquí, ¿verdad? Para que ese testamento de una persona en esta tierra para los hombres se cumpla, pues la persona debe fallecer, porque si no fallece entonces sigue siendo perteneciéndole a la persona enferma, podemos decirlo así, porque aún no ha fallecido. Entonces, para que un testamento tenga cumplimiento, debe haber una muerte. Eso está claro, hasta aquí en la tierra, para los hombres es así. Debe haber una muerte para que empiece este testamento. Ahora vamos, ¿qué es testamento para Dios? ¿Qué significará testamento para Dios? Amiguísimos y amiguísimas, para que ustedes lo comprendan, pues testamento significa pacto, convenio, unión o alianza. Estas cuatro cosas significa testamento para Dios. Pacto, convenio, comunión, alianza, porque el primer pacto lo hizo Dios en el Antiguo Testamento con su pueblo, solamente con su pueblo escogido. Lo hizo con estas personas que Dios escogió. Todavía no había la salvación, ir al cielo, estar con Dios para cualquier persona, porque Dios escogió solo un pueblo. Pero el Nuevo Testamento, yéndonos ya al Nuevo Testamento un poquito, pues significa nuevo pacto. Ya lo veremos eso en otro video. Porque ahí escoge a toda la iglesia. Y la iglesia ya no es solamente su pueblo, que es Israel, sino ya es cualquier persona que quiera recibir y aceptar a Jesús en su corazón. Entonces, amiguísimos y amiguísimas, tenemos claro que testamento, ya sabemos lo que es para los hombres, y para Dios, pues es convenio, alianza, unión para con las personas, con nosotros. En el Antiguo Testamento solamente con su pueblo. Continuando, amiguísimos y amiguísimas, tenemos en Hebreos 9, 15, 18, solamente para comprender qué significa testamento, pacto, he puesto este versículo que dice, así que, por eso es mediador de un nuevo pacto. Está hablando del Señor Jesús, es mediador de un nuevo pacto. Nuevo pacto viene a ser el Nuevo Testamento. Entonces, está claro que testamento es pacto. Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, es decir, bajo las leyes del Antiguo Testamento, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Amiguísimos y amiguísimas, no se confundan. Nuevo pacto es del Nuevo Testamento. Jesús, aquí nos está hablando de Jesús. Dice, por eso es mediador de un nuevo pacto. Jesús es mediador para que se dé el paso al Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. Entonces, con su muerte se obtiene remisión de las transgresiones, es decir, de los pecados que se habían dado bajo el primer pacto, es decir, bajo la ley del Antiguo Testamento. Eso nos está hablando en este versículo, amiguísimos y amiguísimas. Hebreos 9:15 nos habla acerca que Jesús vino a esta tierra para redimir de las transgresiones y cumplir con el primer pacto que viene a ser el Antiguo Testamento y dar inicio al segundo pacto que es del Nuevo Testamento. Espero que esté claro, amiguísimos y amiguísimas. Continuamos con Hebreos 9, 16 y 17 que dice, porque donde hay testamento, entonces ya vemos que sí se relaciona el pacto con testamento. Donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, es decir, de la persona que escribió este testamento. En este caso, ¿quién escribe Antiguo y Nuevo Testamento? Dios. Es inspirado por Dios. Por lo tanto, debía morir Dios para que se pueda dar cumplimiento al Antiguo Testamento y se pueda dar inicio al Nuevo Testamento, o al Antiguo Pacto y al Nuevo Pacto. Entonces, amiguísimos y amiguísimas, conocemos la historia de Jesús. Vino a esta tierra, se hizo hombre, siendo 100% Dios y 100% hombre, murió. Por lo tanto, con su muerte, Él es Dios y es el Hijo de Dios, se cumple el Antiguo Testamento y se da cumplimiento a todo lo que estaba en el Antiguo Pacto. En el Antiguo Pacto se hablaba acerca de una ley, la ley que dio Dios a Moisés. Esta ley no pudo ser cumplida por el pueblo de Dios, entonces Dios
les dio la ley para que ellos puedan entender y comprender que no pueden ser salvados por sus propios méritos, porque ellos quieran obedecer a la ley, porque nuestra carnalidad y humanidad nos hace pecar. Entonces, ¿qué es el Antiguo Testamento? Viene a ser el antiguo pacto. Esto que les acabo de decir, esta antigua ley que Dios le dio a Moisés para que se den el pueblo, para que se dé cuenta el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que no pueden ellos mismos satisfacer esta necesidad de un Salvador. No somos nuestros propios salvadores. Y eso es el Antiguo Testamento. Es el antiguo pacto donde las personas no podían salvarse por sí mismas, porque no son Jesús ni son Dios. Entonces hemos comprendido, amiguísimos y amiguísimas, qué es el Antiguo Testamento. En el versículo 17 dice, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Es lo que les había dicho en un inicio. Asimismo, como dice en la Biblia, es también en la tierra. Y por eso digo, amiguísimos y amiguísimas, que todo lo que existe en la tierra es una copia de lo que ya hizo Dios, de lo que Dios estableció. Todo lo que hacemos aquí en esta tierra es una copia de lo que Dios hizo. Pero en la tierra hay muchas cosas que han sido deformadas, que han sido cambiadas y por eso ahora las consideramos como pecado. Por ejemplo, la música. La música fue creada por Dios para alabarle. Pero ¿qué vemos actualmente? Pues mucha música que no alaba a Dios, sino que tiene solamente una letra para denigrar a la mujer, denigrar a la persona, al humano o a cualquier cosa que podamos ver. Entonces, amiguísimos y amiguísimas, todo lo que está en la Biblia es lo que hacemos actualmente las personas. Muchas cosas son deformadas, cambiadas, puestas por Satanás para poder hacer lo malo y cometer pecados. Así que, amiguísimos y amiguísimas, que quede claro, el testamento se confirma con la muerte del testador, en este caso con la muerte de Jesús para cumplir el Antiguo Testamento. En Hebreos 9:15, 9:18 dice, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Es decir, en el primer pacto se necesitó de sangre para que se cumpla con este testamento. En el Antiguo Testamento se necesitó de sangre para que se dé o inicie el Antiguo Testamento. Como en el Nuevo Testamento inicia con la muerte de Jesús, en el Antiguo Testamento inició con la muerte de corderos, cabritos, que en ese entonces esos eran los sacrificios para Dios, para cubrir sus pecados. Pero este primer pacto o Antiguo Testamento fue en ese tiempo de Moisés. Actualmente estamos en el Nuevo Testamento, nuevo pacto, donde solamente necesitamos aceptar, recibir a Jesús en nuestro corazón y seremos salvos. Eso es, amiguísimos y amiguísimas, sobre la pregunta ¿qué es el Nuevo Testamento? Y para concluir con qué es, pues también lo podemos definir como la primera sección de la Biblia, la primera grande sección de la Biblia. Ya vimos un video, ya hicimos un video sobre cómo está organizada la Biblia. Entonces, mi amiguísimo y mi amiguísima, el Antiguo Testamento es la primera gran sección, gran división de la Biblia, porque es la que separa el Antiguo Pacto o Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. Dentro de este Antiguo Testamento existen también ramas o divisiones de los libros que están ahí, que si desean pueden verlo en el video Organización de la Biblia, que ya lo hemos hecho. Eso es, ¿qué es el Antiguo Testamento? Ahora, ¿de qué se trata el Antiguo Testamento? Vamos a hablar sobre de qué trata este Antiguo Testamento. No se olviden de suscribirse, amiguísimos y amiguísimas. Pues trata sobre el establecimiento de la base para el Nuevo Testamento. Es decir, este antiguo pacto, todo lo que pasó en el antiguo pacto que era instituido por Dios y los hombres de ese entonces, hablaban los profetas sobre la venida de un Salvador. Por eso nos dice que el Antiguo Testamento se trata sobre el establecimiento de las bases para el Nuevo Testamento. Aquí un punto aparte, amiguísimos y amiguísimas. Toda la Biblia, sea Antiguo o Nuevo Testamento, se trata acerca de Jesús. En el Antiguo hablaban sobre un Mesías que es Jesús, y en el Nuevo se cumple la venida del Mesías que es Jesús. Entonces, eso es lo que quiere decir establece la base para el Nuevo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento se habló sobre la venida del Mesías que iba a salvar a la tierra, que iba a morir, a resucitar al tercer día. Todo eso está en el Antiguo Testamento. Si desean pueden leer el Antiguo Testamento, amiguísimos y amiguísimas. Es muy necesario para comprender el Nuevo. Entonces, ¿de qué se trata el Antiguo Testamento? Pues de establecer las bases para el Nuevo Testamento. ¿De qué más se trata? De la creación de la vida y la tierra, el pacto de Dios con los patriarcas y su descendencia. En Génesis podemos nosotros observar y podemos ver cómo inicia la vida en la tierra, cómo Dios crea en primer lugar los cielos y la tierra. Después pasa mucho tiempo con la creación de los ángeles, la revelación del diablo que fue en contra de Dios. Entonces Dios lo mandó a la tierra, lo desterró o lo deshieló, no sé cómo se diga, amiguísimos y amiguísimas, pero lo sacó y vino a la tierra. Después de todo esto que pasó, Dios crea a los seres humanos, crea a los animales, las plantas. Pueden leerlo en Génesis, está completo el orden como Dios fue creando. En el séptimo día descansó.
Entonces, amiguísimos y amiguísimas, de eso se trata al inicio del Antiguo Testamento. De ahí viene el pacto que Dios hace con los patriarcas. Patriarcas tenemos Noé, podemos llamar también a Abraham, que con él inicia el pueblo de Dios, y de ahí sí con la descendencia de Abraham, que viene a ser todo el pueblo de Israel. Ese es el pueblo de Dios escogido por Dios, y con el nuevo pacto se da pues la apertura a todas las personas que seamos la iglesia de Dios y aceptamos a Jesús. Entonces se trata de la creación de la vida, de la tierra, del mundo. Se trata de el pacto de Dios con los patriarcas y su pueblo. Eso en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo, ya lo veremos a detalle en otro video, pero se trata sobre el nuevo pacto con la iglesia. Entonces, amiguísimos y amiguísimas, comprendido que el Antiguo Testamento fue el antiguo pacto que Dios hizo con los patriarcas y con su pueblo, escogido solamente ese pueblo, y también se trata sobre establecer las bases para la venida de Jesús. Y obviamente, si se llama antiguo pacto, si es del antiguo pacto, pues va a tratar sobre los pactos que Dios hace con su pueblo, con los patriarcas, cómo ayuda a su pueblo. En el Antiguo Testamento se trata también todo acerca del pueblo de Israel, qué nomás pasó, cómo desobedecieron a Dios, cayeron una y otra vez, Dios los perdonó una y otra vez, Dios los castigó también por haber caído. Habla sobre las personas que se pusieron a cargo porque Dios los puso a cargo de su pueblo para que puedan llevarles por buen camino. Habla acerca de personas que fueron traicionadas, habla acerca de reyes que fueron traicionados, acerca de la sabiduría que da Dios. En esta parte de la Biblia, en el Antiguo Testamento, tenemos muchísimas cosas que nos pueden servir a nosotros actualmente. No porque sea Antiguo Testamento y Antiguo Pacto y era toda la ley dirigida solamente para el pueblo de Israel, ya no nos sirve a los que actualmente participamos del pacto, del nuevo pacto. Entonces, amiguísimos y amiguísimas, podemos leer para comprender y para aprender también de esta parte. Aprendemos también de esta parte, amiguísimos y amiguísimas, no solamente del Nuevo Testamento. Eso es todo, mis amiguísimos y amiguísimas. Espero que haya quedado claro sobre qué es y de qué se trata este Antiguo Testamento. Nos veremos en el próximo video.